que el tío, aparte de tener casi un sueldo total, y hablo de más de 100.000. Y de todos estos creadores que has dicho, ¿recuerdas cuál fue el que más convirtiera, el más efectivo? Daniel Disney. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a InfluRating Podcast. Influencer, rating de valoración. Hoy estoy súper contento porque voy a entrevistar a uno de mis profesores del máster que he hecho este año. En este máster, Miguel Florido, enhorabuena por tu máster porque a mí me ha cambiado la vida, por si esto lo ves. Hay muy buenos profesores, pero hay gente que te marca más, ¿no? Entonces, hoy la persona que voy a entrevistar me marcó muchísimo. Es más, hemos mantenido el contacto por LinkedIn y demás. Así que, Pablo Penades, bienvenido a InfluRating. ¿Cómo estás? Nacho, un placer estar aquí. Sí que recuerdo esa química también. Sí, ahí en la clase, fueron 2 días de clase. Sí. Y que enseguida, o sea, tú puedes decir, ostras, qué conexión, pero es que eso se nota también cuando tienes a gente que te está escuchando. Sí. Llámese alumnos o llámese, pues, al final, personas que te escuchan lo que estás contando y que conectas. Y tus preguntas, el proyecto, InfluRating, la app y lo que estás desarrollando, como que enseguida dije, aquí hay Es verdad, me química. acuerdo que además lo pusimos como ejemplo, recuerdo, en la clase, sí. Sí, brutal. Pues bueno, bienvenido. Y como ya te he contado, esto al final lo hago por bloques para seguir un hilo, siempre lo digo, para los que me ven de normal, pero para los que sois nuevos, es siempre para seguir como, digamos, un camino durante toda la entrevista. Así que, eso sí, la primera pregunta que hago es ¿quién es Pablo? Para que te presentes, quien no sepa quién es, la gente que no sepa quién eres, que nos cuentes ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Qué pregunta. ¿Cómo de filosóficos queremos ponernos, ¿no? Pues la verdad que soy una persona sencilla. Un tío humilde, papá de dos criaturas maravillosas, de 5 y 2 años. Me gusta la vida, como digo, tranquila, sencilla, naturaleza. Desde hace 10 años, gracias a mi pareja, actual mujer y madre de mis hijos, conocí el mundo del mindfulness y creo que en este mundo profesional en el que me metí desde bien inicio, todo rápido, todo ya, como que encontré un pilar en mi vida que construí, que fue como la calma, el bajar a la tierra, respirar y tocar mi cuerpo cuando mi cabeza se va muy rápido. Entonces, pues ¿quién soy? Por un lado eso, ¿no? Una persona muy familiar, muy sencilla, muy humilde. Y luego, profesionalmente, pues me dedico al marketing, por decirlo así, de un modo muy generalista, al growth. Ahora soy fundador de una empresa, pero soy ingeniero de caminos, ingeniero civil. Metido en el mundo de las startups desde bien joven. Músico también, DJ, en mis 6 años pinchando en España y en Italia. Tuve mi banda de música también durante 10 años, creamos dos discos, estuve también trabajando como músico durante un año. Yo creo que eso no lo sabía, ¿eh? No, lo de DJ y tal no me suena tampoco. No, puede ser que no lo contara en el máster. Sí, o sea, 6 años, desde mis 18 hasta mis 24, o sea... Ostras. Imagínate wow. qué festín. Y luego también, pues, guitarrista. También tocaba saxo, o sea, sí, muchas cosas ya en la vida. Mucho arte, por un lado, mucho emprendimiento y innovación y creatividad. Y luego, pues, mucho convoyer, que decimos en mi pueblo. Pues camaradería, familia, amigos. Qué guay. Y creo que ese es Pablo. Qué guay, Pablo, la verdad. Un crack, al final. Un crack porque todo eso mola. Mola y 100%. Pues bueno, el primer bloque, tú has vivido en Canadá, ¿cuántos años? 8. No, te iba a decir, sí, me suena que eran 7, 8, ¿no? Casi 8, sí, casi. Entonces quiero que nos cuentes primero un poquito tu experiencia, cómo fue en Canadá y demás. Así que te voy a hacer unas cuantas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fue tu llegada a Canadá y por qué te fuiste a Canadá? Eso. Pues con Olga, con mi actual pareja, ella era muy viajera, nos juntamos, empezamos a salir y empezó una magia viajera entre los dos y hubo un punto que dijimos, oye, ¿y si en lugar de viajar como turista,
decidimos irnos a vivir al extranjero. Ok. Y esto fue un pensamiento ya por el 2014, ya hace 11 años de esto, que se materializó súper rápido. O sea, era como casi esa mentalidad startup que podemos hablar también Sí, luego de las cosas ocurren, sí, haz sí, que sí. ocurran, make shit happen, ¿no? Que Sí. dicen en Estados Unidos, Canadá. Pues fue un poco así y evaluamos opciones, habla inglesa, Ujú. fuera de Europa, así que el círculo era pequeño, Estados Unidos, Total. Australia, Canadá, y la opción más viable fue Canadá con la Working Visa. Ujú. Conseguimos la Working Visa milagrosamente porque hace 10 años cuando la conseguimos, el- bueno, para quien no sepa, la Working Visa son unos acuerdos que tienen entre países para facilitar que profesionales puedan ir durante un año a estudiar o 2 años, según el país, pues, con un permiso de trabajo abierto, ¿no? Que está Ok. genial, vas, trabajas y luego pues legas trastos y te Mm. regresas. Y, y nada, pues por aquel entonces, para conseguir este visado, Ok. abrían las puertas como si fuera el Black Friday en el Corte Inglés Vale. o el Boxing Day y demás, que te abren las puertas y todo el mundo Sí, está sí, sí, corriendo. sí. Habían 800 para España. Ok. Y yo recuerdo en casa de mi suegra, Olga y yo, para tratar de conseguir, cada uno haciendo su aplicación, habíamos practicado Como el antes que intenta el conseguir entradas de proceso conciertos, ¿no? tal cual, exactamente. Y los dos lo conseguimos, o sea, como el 780 y el 760 y no sé cuántos. Ostras. Así que, o sea, lo recuerdo como muy intenso porque fue como, wow, nos queremos ir, pero hay que hacer esta especie de juegos del hambre aquí Sí, sí. para conseguir el visado. Ahora cambia el proceso, cada mes van sacando gente de esa Vale. bolsa y tal. Y bueno, pues esta aventura que inició en aquel 2015, que se materializó en el 2016 cuando fuimos, Ujú. se convirtió en un chicle que estiramos de 1 año a 8. Wow. Muy, muy, muy especial. Sí. Y a nivel cultural, o sea, a nivel empresa, a nivel profesional, ¿sentiste algún choque cultural a nivel empresas? Porque has Pues estado sí. 8 años, está en varias empresas. Mm, Entonces, del previo de España o de Valencia a de luego allí en Canadá. sí, sí, sí. A ver, yo estaba en Vancouver, costa Ujú. oeste. La diferencia notable, ya solamente de la sociedad canadiense, es pues de mucha amabilidad, de mucho respeto. Casi, a pesar de estar en la costa oeste, es Ok. como mucho más relajada comparada con la costa oeste norteamericana, Vale. California, que es esa cultura startup, hustle, trabajar 1000 horas, ¿no? También casi como en la costa oeste, ¿no? Del rollo financiero. Mm. La cultura sí que es muy diferente. O sea, hay mucha más precisión, hay mucha más... se dice que la reunión empieza a las 12 y acaba a las 12:30 y se cumplen esos Ok. horarios. Había una cultura de, creo que antes lo he dicho, el get shit done. O Sí. sea, que haz que las cosas ocurran. Ujú. Haz que las cosas ocurran. Yo recuerdo llegar a mi empresa Unbounce el día 6 de junio Vale. del 2015. el- Perdón, del 2016. El día antes yo había llegado a Canadá. O sea, fue Ok. justo el día después cuando yo me ponía a trabajar. Ujú. O sea, locura total, no solamente mía, sino locura total de lo que estaba pasando en aquel momento en la empresa que estaba montando el evento anual de marketing, CTA Conference, Ok. que se hacía en Vancouver, un evento para 2000 marketers de toda Canadá y Estados Unidos, componentes súper top del momento. Y todo el mundo remando, desde el equipo de producto hasta parte del equipo de desarrollo, obviamente el equipo de marketing, Claro. pero como una cultura de hacer las cosas. Una cultura de procesos y de sistemas y yo creo que también de gente muy resolutiva. Ujú. No que aquí no la haya, ni mucho menos, pero creo que en los entornos profesionales en los que he estado, todo el mundo tenía una mentalidad de esto se puede hacer. Y ya veremos el cómo. Ok. Antes de venir con pegas, hay como un clic inmediato al esto se puede hacer. Entonces, profesionalmente, ha sido una de las cosas que más he podido aprender de ahí. Vamos a ver cómo. Vale. Y creo que eso también resonaba mucho conmigo desde el inicio. O Ujú. sea, yo antes de esto pasé por bueno, siempre he estado metido en el mundo emprendedor, el mundo startup. Esto creo que lleva parejo un modo de ser un poco Sí, 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 más 100%.
let's do it. Vamos a por ello. ¿Cómo? No sé. Lo hacemos y ya vemos, que decía una amiga de mi pareja. Así que sí, creo que fue muchos aprendizajes que ya se han metido en el ADN, porque al final 8 años y varias empresas y muchas conversaciones y muchas horas, pues creo que te hacen un poco, ¿no? Te forman. Yo como que 100%. profesionalmente he pasado mis 30 allí. Claro. Cumplo 40 este año y claro, pues en tus 30, cualquiera que esté escuchando, hay una eclosión profesional mucho mayor que en los 20. Sí, total. Yo tengo Creo que, 31 ahora, por ejemplo. claro, en los 20 puede que haya mucha gente que esté como arrancando y viendo Sí, hacia dónde ir, escucha, quiere, siente, ¿no? Y que quizás es una parte mucho más pasional, pero creo que en los 30 te queda mucha pasión y una gasolina brutal y además ya tienes mucho aprendizaje. Ya has tomado 100%. muchas Sí, decisiones. es tal cual, Y sí. se pone, o sea, tú ahora vas a pillar una década Sí, brutal, sí, sí, macho, sí. brutal. Eso me han dicho, eso me han ¿Te has dicho. dicho, verdad? Sí, me han Pues dicho sí. más de una persona, sí, sí. Yo estoy mega agradecido de que me tocara allí en aquellos entornos, pero vamos, a donde te toque, si estás escuchando esto y estás en tus 30 y estás con ese apetito, con esas ganas de hustle, vienes ya muy preparado o preparada, así que métete caña. Y siguiendo con Canadá, ¿qué es lo que más te gustó de trabajar allí? O sea, aunque ya estás contando cosas, lo que más y lo que menos. Lo que más me gustó, Ya puede ser a nivel profesional o a todos los niveles, ya, aunque sea de la vida y en general. Aunque sea del día a wow, día. es que claro, fue una transformación personal, porque yo allí llego con 31 y me vuelvo con 39. Entonces, es un cuarto de mi vida, que si quitas Mm, el primer cuarto que es de infancia, ¿no? Hasta los 10, pues es una parte muy importante. Entonces, hay una evolución personal en tanto que pues, mi círculo de amigos era gente de pues, 9 países claro. diferentes. El habitual en mi boda, que nos casamos allí, Ah, mi chica y yo, había gente como de 15 países diferentes. Entonces es como cada uno viene con sus experiencias, con su modo de entender la vida. ujú. Y eso, aunque no estemos hablando de la vida, Sí, de cómo tú ves la vida, en el día a día, en las pequeñas acciones, las conversaciones de fines de semana, de cervezas al atardecer en English Bay, ahí en Vancouver, se aprecia sí. en cómo enfocan ciertos temas. Entonces me quedo con esa aceptación total a la diversidad de todo tipo, Ujú. de sexo, raza, religión, opinión, todo. También desde el sesgo mío de yo vivía en mi burbujilla, entre comillas, de pues, colegas de Sí, tech, de la mayoría del trabajo o del trabajo de mi pareja. Entonces, obviamente teníamos exposición a muchos más grupos, pero al final nos íbamos juntando con esto y tal, pero mucha integración, mucha diversidad sí. y muchísimo respeto. O sea, habían cosas que aún me flipan y aún las cuento. La gente, Ujú. cuando baja del autobús, le da las gracias al conductor, Ah, eso yo no sé. Yo también he vivido fuera, no recuerdo en qué país me pasaba. Creo que era en Inglaterra. Me, ¿verdad? me suena que pasaba. Sí. No Decían sé. cheers. Cheers, Sí. exacto, ahí es thank you driver. Y yo el primer día, ¿sabes? Que estoy en el autobús y me escucho thank you driver y me giro y digo, ¿quién ha hecho esto? Y empiezas a ver que la gente le da las gracias al conductor. Que la gente hace unas colas perfectas. O sea, algo que me fascina de los canadienses es cómo saben esperar. ¿Sabes? Aquí te desesperas, aquí Sí. la desesperación es como lo que prima. Aquí la gente una habilidad, o sea, una soft skill ahí súper Sí, sí, desarrollada sí. de... llegaba, por ejemplo, el caso de autobús, llega lleno y aquí, no sé si se puede decir tal cosa o no, pero te cagas en todo, ¿no? Lo Sí, que se me sí. de, joder, tengo que esperar a 20 minutos más. Haces que se apriete la gente ahí como Sí. sardina en el autobús. Allí no, está lleno el bus, el driver, os espera al siguiente y la gente. Os espera al siguiente. Entonces, pues eso, mucha paciencia, mucha apreciación por lo que Ujú. tienen. Creo que también la costa oeste, British Columbia, la naturaleza es tan salvaje que la gente desde pequeño convive con ello Ok. y lo aprecia. Ujú. Lo aprecia y creo que los adultos aprecian la naturaleza. Muchos sábados que aquí igual apretabas la tuerca hasta el final, a ver hasta el after donde estaba, y la gente prefiere empezar a cenar antes, que obviamente Claro. cenan antes, para cortar antes, porque el domingo nos íbamos de hike. Ok.
Entonces era como la tónica habitual, ¿no? Incluso muchos locales cerraban temprano y tal. Y hay una apreciación por el outdoors, por la naturaleza, por lo que tienen, brutal. Qué guay. Sí, sí, sí. Incluso más cosas que me están viniendo ahora. Recuerdo el primer día llegar en avión y nos esperaba una conocida que nos quedamos en su casa durante el primer mes. Ujú. Las matrículas de los coches Ok. tienen como el lema de la provincia. Vale. Y el lema de la provincia de British Columbia era Beautiful British Columbia. Ok. Y yo llego allí y digo, a ver si esto es lo típico como Murcia, qué bonita eres. Este anuncio que hicieron años, que es preciosa Murcia, es una región súper cool, pero joder, British Columbia es brutal, es brustial, que digo. Y, y todo esto viene a que es así, o sea, hay una apreciación por lo que tienen, por la naturaleza, por lo bonita que es de su región Ujú. y creo que se convierte también en otro concepto, que es un nacionalismo muy sano que tiene la gente por Vale. su región, por su país, por el ser canadian. Así que sí, wow. Me he enrollado aquí No una pasa buena, nada. ¿eh? Sí, Eso es lo mejor. ¿Y, hay mucha y chicha. algo que fuera lo peor o algo, una cosa que no te molara? Sí, la hay, que igual no la hay. Había una cosa que me da un poquito de rabia, que a veces lo usaba en alguna presentación cuando estuve en Ambas en español, como haciendo bromas. Ujú. No, vengo de Ambas tal y en Canadá, no sé cuántos. Que era el I'm sorry. Dicen I'm sorry como para todo innecesariamente en Ya. algunos momentos. Que está fantástico por el punto de vista del respeto y demás. Pero momentos como que innecesarios de eso que vas por la calle y que a veces no sabes si ir Sí, hacia sí, sí. izquierda o hacia derecha de uno porque te vas a Sí. cruzar con alguien Y hacéis el mismo lado y y vas del parece. mismo lado, ¿vale? Pues como 3 metros o 4 antes que haces como ese gesto, la gente aún te decía I'm sorry, como si te estuviera interrumpiendo a Sí. ti tu línea recta perfecta del andar. Entonces era como, bueno, relájate. Sí. I'm sorry, I'm sorry. Y sí que recuerdo volver con el I'm sorry ahí, con el, perdona, disculpa, disculpa. Es muy polite y muy Sí. elegante. Vamos, por decirte algo. Pero no, es una sociedad muy, muy chula, la verdad. Y muy welcoming. La verdad que Hmm. estar 8 años y sentirte muy parte de una sociedad y sentir que perteneces en algún momento es algo muy bonito. Qué guay. Y ahora, a nivel profesional, ¿adquiriste allí algún hábito que sigas teniendo ahora? Por ejemplo, en tu nueva startup, que luego hablaremos Ujú. de ella. A tu forma de trabajar, no sé. Sí, 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 sí. ¿Sí? Creo que Por antes he, ejemplo. he mencionado un poquillo de eso, es pensar en sistemas, Ok. en procesos. Recuerdo un manager que tuve en Unbounce, mi segundo manager allí, Justin Sang, que le mando un saludo. Si está escuchando esto, que no lo va a estar escuchando, ¿sabes? Pero ha quedado guay Sí, decirlo, ¿eh? hombre, fenomenal. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Igual Ahora ahora con las traducciones traducciones esas simultáneas. simultáneas están brutales, Sí, ¿eh? sí, sí, O por sea, eso. es que asustan, asustan. Pues recuerdo, él era muy process driven, ¿no? Muy de Ujú. vamos a crear sistemas, a crear procesos. Nuestro equipo de marketing éramos el equipo de customer marketing. Unbounce, empresa de pues, un software para crear landing pages, ahora con IA y toda la historia. Por aquel entonces teníamos un equipo de customer marketing que nos encargábamos del post-trial. O sea, cuando Vale. los usuarios tienen 14 días Sí. gratis, pues ahí hay 14 días en las que se crean unos programas, experimentos con producto y tal, donde tienes que asegurarte que los usuarios adquieran valor, ¿no? Ujú. Adquieran valor del producto, le vean el valor y luego continúen con el proceso Vale. de pago normal, Ujú. ¿no? También hacíamos upsells, cross-sells y demás, churn mitigation, que es al final del ciclo de vida, pues los que querían cancelar y demás. En fin, el Justin Sang, aparte de ser un ser humano fantástico, un people first, un manager súper humano Ok. de qué eres, qué necesitas, Qué cómo te guay. puedo ayudar. ¿Él era Nos canadiense? Sí, ¿no? canadiense. Él era americano. Ah, vale. Él era americano, pero estuvo en Canadá Ujú. mucho tiempo. Y me ayudó mucho y puso al equipo a pensar en sistemas, era muy de procesos, muy de plantillas, porque había un mantra que él siempre nos decía, que era trust the process, confía en el proceso. Y está basado en un principio muy humano y es que cuando te quedas sin energía, cuando te Ujú. quedas sin motivación, a veces no sabes por dónde tirar. Vale. Pero si tienes un proceso, sabes qué tienes que hacer después. Y, y con el tiempo aprendí que hay una parte del ganar momentum, del ganar esa inercia positiva, que no va de a veces pensar tanto, sino de volver a arrancar, de Ok. volver a hacer. Entonces,
creo que algo que he aprendido y que me ha ayudado mucho allí es el pensar en sistemas, pensar en procesos para Ujú. que luego, cuando te falte energía, o cuando no te sientas la claridad, o cuando no sientas la motivación, siempre sabes qué tienes que hacer. Vale, Entonces es como ese puntito de falta de push tuyo interno para decir, vale, voy a hacer esto porque ya sé qué es lo que tengo que hacer. vale. Así que fue eso. O sea, teníamos procesos para todos, para la creación de una campaña. O Ujú. sea, teníamos los 5 pasos de ideación, brainstorming, hacíamos entrevistas con expertos. O sea, lanzamos campañas en Unbounce tan tops que, porque nuestra audiencia, creo que lo hablaba en el máster, en Unbounce también fue un mega despegue profesional para mí. Hacíamos marketing a marketers. Vale. Ojo, es que es como hacer magia a magos. Sí, 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 literal. Literal, están como viendo cómo le has hecho el Sí, delivery de sí. este mensaje. Hay un escrutinio como adicional. Entonces, llevábamos nuestro juego al límite y hacíamos campañas y hacíamos casi pensando como en los equipos de producto, Ujú. que hacíamos testeo previo a sacar la campaña y hacíamos testing de los emails, del flujo de la campaña, cuando este email, el call to action, está claro en la acción, qué esperas que ocurra después de hacer clic aquí, ¿sabes? Como Vale. un user experience, Sí, sí, sí. pero pensado en marketing, en una campaña de marketing, ¿no? Mm. La oferta está clara y demás. Y todo esto mega procesado, o sea, todo un proceso de ideación, brainstorming, hacíamos entrevistas con expertos, gente de otras empresas de Estados Unidos y de Canadá, otras techs que, oye, cuéntanos cómo hacer esto, cómo lo enfocarías. Creación, QA, también hacíamos QA de gramática, o sea, todo, tablitas. Usábamos por aquel entonces Monday.com, me acuerdo, para toda la No lo he usado, gestión. pero me suena haberlo visto. Sí, El sí. logo y tal lo tengo en la Ujú. cabeza, sí. Entonces, por resumir, procesos, sí, sí. Y Ok. creo que ahora en Campbell lo están sufriendo. Sí, Mi ¿no? equipo de Campbell, que si estás viendo Infrating, que os ya os pasaré esta sesión, Ellos sí que lo van a ver, ellos sí espero. que lo vais a ver. Creo que lo están sufriendo un poco porque vengo un poco con ese chip. No, pero eso está bien. Al final coges de aquí, coges de allá y todo, al final se aprende, se mejora y está guay. Otra cosa que te quería preguntar, y esto sí que es un poco para la gente que nos puede ver, ¿crees que todo el mundo, o sea, la gente, alguien, alguna vez en la vida tendría que trabajar fuera de su país? En este caso nosotros estamos en España. ¿Lo crees? O sea, o es en plan que no es necesario, o depende. A ver, Trabajar o ya, mira, te lo amplío un poco más, o ya incluso vivir, aunque sea un vivir. año. A ver, es como, habiendo estado Yo te digo que sí, y 100%. habiendo tenido esa experiencia, te digo que sí, 100%. Claro que sí. También es verdad que las experiencias son muy, muy variables. O sea, Ya. yo ahora miro atrás y en aquel momento di por supuesto que yo llegué a Canadá con trabajo. Ujú. Que eso, yo dije, pues claro, me han contratado. Pero luego vi que era un poquito unicornio. O sea, que la gente llegaba con la working y que al final tienes como un timer de un año. Entonces, para las empresas ese timer se acaba y saben que Mm. tienen que hacer un esfuerzo para luego, si te quieres quedar más como empleado, Claro. un papeleo. Y a muchas empresas no les interesa. Entonces, como que mi experiencia fue brutal profesionalmente en ese sentido y como un poquito única, no sé si única o como muy, como estoy hiper agradecido a Unbounce por cómo me cambió en ese sentido la vida. De luego sponsorizarme, convertirnos en Mm. canadienses, o sea, yo soy canadiense. Entonces cuando me han dicho, Sí. ¿quién eres? Y digo, Pablo, que iba a decir canadiense, ¿sabes? Porque gracias a esta empresa conseguimos la residencia permanente y luego la ciudadanía. Ok. Entonces, las experiencias, volviendo al punto, la mía, la tuya también que has tenido, ha sido súper única y brutal. También ha habido experiencias más complejas de gente pues, que igual ha querido y no ha podido Mm. y que al final lo pones en perspectiva y sí, ha sido una experiencia dura, una experiencia que has querido y no has podido o no has encontrado el trabajo que querías y pues, has tenido que estar trabajando en un trabajo de menor Claro. cualificación y oye, no se te han caído los anillos. Has ganado una experiencia, ha sido un aprendizaje, unos amigos, unos conocidos, unos contactos para toda la vida y todo suma. Al final 100%. todo suma Mm. a la mochila de experiencias. Entonces, 100% recomendable, pero no necesariamente creo que todo el mundo se tenga que ir. Quiero decir, Ya. creo que también estamos ahora mismo, especialmente ahora, en un punto de tanta diversidad local, Mm. ¿sabes? O sea, en esos 10 años también dejé una Valencia, perdón, dejé una Valencia como un poco más valenciana y ahora es mucho más internacional. O sea, Sí, las, pero las, aún las se 7, nota, ¿eh? 10 veces que he salido a cenar con colegas por ahí
escuchas todos los idiomas. Eso sí. Y me es parece verdad. sanísimo. O sea, a ver, hay una parte que sí, que hay mucho turismo y demás, pero también creo que se está haciendo mucho más internacional y puedes enriquecerte Mm, en tu ecosistema de las personas. sí, Porque creo que sí que es verdad que te vas fuera y el escenario es diferente, las costumbres son diferentes, lo local es diferente porque estás en otra localidad, pero sí que es verdad que la clave de todo eso al final son las personas. eso es Y verdad. si ahora tienes esas personas aquí, y yo tengo muchos colegas algunos que han venido desde Canadá aquí, otros que he Mm, conocido aquí, internacionales, y, y a veces siento una especie de mini burbujita sí. de aquello aquí. Ok, sí, sí. Y me parece muy igualmente enriquecedor, 100%. ¿verdad? 100%. Lo que pasa es que no todo el mundo es tan abierto a... Yo creo que si has vivido fuera, Mm, luego o sea, es mucho más fácil que conectes con gente de fuera que está en tu ciudad. correcto. Porque yo tengo amigos que igual me Ya. ven aquí, y lo digo, me da igual, que a lo mejor no han salido tanto fuera y les cuesta la vida. Ya sea a veces también por el idioma, porque les Ya, cuesta más, eso es verdad. pero pasa un poco eso. O sea, Sí, 100%. sí, Y yo sí. tengo amigos aquí en Valencia que los he conocido fuera y ellos son también mucho más abiertos a, pues si viene una cena alguien de fuera, pues si se tiene que cambiar al inglés, se cambia al inglés, ¿sabes? No hay ningún Total. problema. Pero hay Ya. otra gente que le cuesta más. Entonces yo creo que eso también influye. ¿Tú estuviste en UK? Yo estaba en Reino ¿Dónde? Unido, en Polonia, en Dinamarca y en Malasia. Qué pasada. Qué pasada. ¿Y con cuál te quedas de todos? A ver, Polonia, yo creo que me quedo con Polonia por el tema del trabajo, porque ahí trabajé, el otro fue más. O sea, Dinamarca estudié la carrera, Malasia hice las Mm, prácticas y en UK estuve 6 meses aprendiendo inglés. vale. Entonces, claro, las Cada edades y todo uno. es diferente. Mm, Entonces, Malasia por la experiencia, creo que me quedaría con Malasia, pero a nivel global, igual Polonia, porque ya era como trabajo, era otro rollo, ¿sabes? Pero bueno, me quedo con todas. todas. Sí, la verdad. Con la experiencia Sí, global exactamente. Pero he conocido de mucha Nacho habiendo gente, lo salido. que tú estabas diciendo, gente de todos los países. Brutal, no sé. Mantengo contacto, te diría, con gente de cada una de esas experiencias. O sea que, Especial. increíble, la Sí, sí. verdad. Bueno, Pablo, vamos a pasar ahora al bloque de Influencer Marketing, porque estamos en Influ Rating, que viene, como todos sabéis, y como ya sabes tú, de influencer, o sea, influencer rating de valoración. Ya me entra la risa porque lo digo siempre y a veces hasta se me cruza, pero bueno, influencer rating de valoración. Entonces, el otro día estuvimos hablando, y aparte de. O sea, has trabajado en muchas empresas. Entonces, en una de las empresas, que a ver si lo pronuncio bien, es Dolly. Dully, Dolly. Dully. Dully. Dully, Claro, sí. con doble O, claro. Extinta, descansa en paz. Ya, Ya. me metí ayer en la web y ponía, es verdad, había Sí, un sí. mensaje en la web. Sí, Sí, sí. total. Bueno, pues en ese momento, porque ahí creo que sí que tocaste el tema de influencers, si no me Sí, equivoco. sí, sí. ¿Cómo era el proceso de selección de influencers ahí en Ujú, Dully? Dully. Y sobre todo, ¿qué objetivo que buscabais? O sea, ¿lo conseguisteis? Si no lo conseguisteis, cuéntanos un poquito en Sí, sí, general sí, sí. cómo era el proceso Pues y la estrategia. claro, el proceso Dully, yo me encontré el entorno ya montado de influencers. Y perdón que te corte, y cuéntanos qué es Dully para también. Claro, vale. Exacto. Dully era una empresa de tecnología para que los equipos de ventas Ujú, muy grandes, he hablado de Sony, Nvidia, empresas muy, muy tochas, que puedan actualizar el CRM rápido. Hay un problema vale. de los de ventas que meter datos en CRM es un pain in the ass, entonces necesitan herramientas muy facilonas de Mm, tocar para que eso ocurra. Total, Dully en el 2021 vale. recibe muchísimo dinero. Reciben 120 US dólares de inversores en una serie A liderada por algunas empresas muy, muy gordas de ahí de la costa Mm, oeste norteamericana. El CEO fundador, un crack de las ventas y un tipo que conocía mucho la industria desde dentro. Y deciden invertir una gran parte de esa inversión en hacer que Dully se ponga en el mapa internacional de la tecnología vale. gracias a los influencers, en gran medida. El producto en sí Mm, era muy potente. El tema es que con este dinero se hace una inversión salvaje en contratar a los líderes mundiales del sector ventas. Desde podcast y newsletters como de Sales Millennials vale. hasta Daniel Disney, o sea, nombres
que tienen pues 400, 500.000, 1, 2, 3 millones, audiencias pues de mundo tech y mundo ventas, que es algo también bastante nicho. Entonces, la estrategia de Duli fue usar mucha pasta de marketing por puro awareness. Vale. Entonces, con influencers hicieron campañas como las Fire Talks, que eran entrevistas Vale. donde el VP de marketing anterior a mí hacían las típicas entrevistas que hacían en los Estados Unidos, que estaban hablando y comiéndose alitas con salsas, con hot sauces. Puede ser que haya visto, o sea, me lo voy a imaginar más o menos. O sea, pues imagínate tú y yo aquí Sí, comiendo alitas de pollo con Vale. salsas picantes. Entonces Duli creó unas salsas picantes que enviaban creo los que ya sé lo que dices. influencers y Creo que ya tal. sé lo que dices. Pues hicieron las hot talks. Entonces hablaban de, o sea, de conversaciones calientes con influencers del sector. Entonces, pues los VPs, CMOs y tal, tops de empresas, también del sector Sales Tech. Vale. Y más influencers que tenían sus propias businesses y sus propios pues, perfiles y demás, pues los invitaban. Eso por un lado. Luego teníamos un contrato en exclusividad con Daniel Disney, que justo está en UK, que tiene The Daily Sales, una de las newsletters de ventas más grandes del mundo y tal. Que el tío, aparte de tener casi un sueldo total, y hablo de más de 100.000 al año, tenía además... Por parte de Duli. De Duli, claro. Le pagaba... o sea, había equity también. Vale. Era un modo que también se hacía antes para compensar a influencers cuando querían ya llevarlo al límite, porque sabían que esa gente... Ya transformaba, ¿no? Convertía a tope. Claro, tenía la audiencia objetivo. Entonces, Duli, yo llego cuando la empresa decide hacer unos cambios, hacen una reestructuración del equipo de liderazgo, salen algunos y yo entro por el VP de marketing. Entonces, con esos 120 millones que tiene la empresa, deciden con un presupuesto de marketing de 15 millones al año. Yo nunca había trabajado con 15 millones. Nunca. Mi reto como VP de marketing en la empresa, VP, para quien no sepa, es vicepresidente, es como pues director, pues por encima de director. Pero que los títulos tampoco importan, porque era un mundo startup, éramos 40 en la empresa, tampoco... Pues yo me incorporo a Duli después de una reestructuración en la que el equipo pasa de ser de 100 a ser 40, ¿no? Los famosos layoffs o despidos masivos, ¿vale? Total, ya estaba montada una infraestructura de influencers y mi trabajo fue casi optimizarla. Y en cierto modo reducirla. O sea, el que nos llevaba las redes sociales era otro influencer. Vale. Daniel Murray. También le mando un saludo. Daniel, no sé si lo estás viendo por aquí, ¿sabes? Sería brutal que lo esté viendo. Que era gente que cobraba un dineral por llevarnos LinkedIn. Claro. Por llevarnos porque las colaboraciones eran en LinkedIn, ¿no? Eran en LinkedIn principalmente. Era todo LinkedIn. Y era como, no podemos gastarnos este dinero así. Fue un poco mi mentalidad y también operativamente y cosas que pues, puedo compartir hasta donde puedo compartir. El objetivo de la empresa era optimizar mucho el negocio, ¿vale? Por eso me contrataron a mí, porque ya venía de una experiencia de mucha optimización, mucho proceso, mucho vamos a hacer bien, a medir y hacer bien las cosas. Bien, no, hacer las cosas de modo así un poquito más austero. Y para hacer que la empresa fuera comprable. Y fue lo que ocurrió al tiempo después de mi estancia en Duli, nos compró un grupo norteamericano. Vale. Entonces, mi trabajo con los influencers en Duli, no sé si está siendo muy útil o no esta pregunta, fue optimizar. Yo llegué y habían influencers que creaban contenido, hacíamos webinars con ellos, casi bimensuales. Montamos con Daniel Disney un evento trimestral. El modo de colaborar era como, o sea, estaban integrados en el equipo. O sea, Daniel Murray, que lleva Sales Millennials a montar la de Marketing Millennials, otra newsletter para marketers, en inglés, era nuestro social media manager. Era como, está integrado. Claro. Luego había otra competencia de Daniel Disney, que también estuvo ahí, que al final lo acabé sacando. Entonces, mi trabajo durante ese año fue la gestión y continuar cosas que se estaban haciendo e ir reduciendo. Porque al final pasamos de un gasto operativo en marketing de 15 millones a 1. Vale. A 1 millón. Flipas. Gastando presupuestos de influencers, presupuestos de pago, presupuestos de operativa, herramientas y demás, solo de marketing. Y más equipo. Bueno, equipo no.
Y bueno, así que... es que digo equipo porque habían 2 externos. Pero sí, un retazo. Y eso, o sea, y la bajada de presupuesto es por los nuevos, ¿fue por los nuevos compradores o porque iba hacia, o sea, iba peor la empresa? Fue porque Curiosidad. la empresa tenía demasiado dinero en el banco que no estaba lista para gastarse. Y es que es algo loquísimo. En el mundo startup fue como el mundo al revés. Aquí hago un guiño al mundo startup. O sea, todos los emprendedores se mueren por levantar pasta, Sí. ¿vale? Pero lo que le pasó a Duli, y eso no sé si llegará a algún lugar o si algún día se contará, pero fue como lo contrario. Levantó tanto dinero que era innecesario. Entonces había una tensión muy Eso pasa a grande. veces, ¿eh? En empresas. Sí. Entonces, los inversores que han puesto esa última pasta han visto que eso fue también en el 2021, el dinero era casi gratis en los Estados Unidos con las bajadas de tipos de interés. Entonces, pues todos los fondos era como, vamos a poner dinero por ahí a ver si alguno de estos luego funciona. Entonces, innecesario, la valoración completamente injustificada. O sea, a mí me sorprendía tener tanta pasta. Y el objetivo de la empresa era sacar dinero. O sea, pasamos un proceso de investment. Hicimos un buyout Vale. a los inversores que pusieron pasta al final. O sea, Duli sacamos 65 millones que Vale. devolvimos a los inversores. O sea, Que es loquísimo. O sea, muy esto es loco, que es claro. lo contrario del mundo startup, que es que he levantado dinero, he levantado dinero. Sí. Pues al revés, porque necesitamos, uno, tener el control de la compañía, porque habían presiones internas de las que no estoy, pues o sea, sabía, pero yo no estaba en el comité de accionistas. Pero por otro lado, lo que también queríamos en Duli era llevar la empresa a un nivel financieramente justo y balanceado para o comprar otra empresa más pequeña o nosotros ser más baratos también, Vale. porque si tienes 120 millones en el banco, tú como mínimo vales 120 millones. Sí, sí, Si sí. alguien te quiere Claro, comprar, claro. tiene que poner esos 120 millones, ¿no? Te los tiene Sí. que dar. Entonces, pues fue un modo de, vamos a sacar pasta, vamos a hacernos más económicos, más comprables, y al final, pues fue lo que ocurrió. Acabamos vendiendo Duli a Mediafly, un grupo norteamericano, que pues 18 meses después la acabó cerrando. Pero Mediafly sí que sigue existiendo. Sí, sigue Ok. existiendo y sigue en el mundo Revenue Enablement, también en el mundo Sales, Tech y demás, sí. Vale. Y de todos estos creadores que has dicho, ¿recuerdas cuál fue el que más convirtiera, el más efectivo? Daniel Disney, sí. Es que hablábamos todas las semanas. Ujú. Era un tío que al final estaba casi en plantilla. O Es que sea, eso mola, porque aquí normalmente cuando traigo hay otros invitados hemos hablado, pues los típicos influencers que la gente en general conoce, ¿no? Que es, o sea, más a nivel lifestyle y tal, pero ya, esto me gusta porque es, primero, influencers de LinkedIn, que no, sí, aunque he traído a gente aquí, que he traído a un Top Boys en LinkedIn, por ejemplo, sí. o sea, al final no hace colaboraciones en LinkedIn. O sea, Claro, claro, ¿sabes? claro. Entonces, mola porque me estás contando otra perspectiva también, que al final es influencer marketing igualmente, aunque Exacto. sea en otra red social. Claro, y que es muy de nicho también. Sí, O sea, exacto. esto era B2B, o sea, business to business, vendíamos a negocios. Claro. Entonces, la audiencia de esta gente estaba en LinkedIn, Sí. en el área tech especialmente, ¿no? Entonces, sí, Daniel Disney nos reuníamos todas las semanas. O sea, venía a Valencia y me avisaba. Entonces, estamos como en contacto constante para pensar contenidos, para crear ideas, para montar webinars. Montamos un evento juntos muy chulo casi al final de mi estancia en Duli antes de meternos en Mediafly y tal. Ujú. Así que sí, súper interesante. Qué Sí, guay. sí. ¿Y las negociaciones las llevas tú, por ejemplo, con esos creadores? Sí, sí, ¿Y sí. recuerdas alguna que fuera complicada durante el proceso, en plan de, pero que luego saliera bien? No, o sea, es que las que yo mantuve fueron de salida. En plan de, hemos tomado la decisión que ya hemos terminado Vale. de trabajar. Ya está. Entonces, esas eran fáciles, a ver, un poquito incómodas, pero como era gente con la que había trabajado máximo 4 meses, pues tampoco eran tantas. Y yo creo que ellos también llegaba un momento en el que ellos tienen su movida, tienen su business. Entonces es como que, Total. pues ya, pues bien, pues voy a otro, ¿sabes? O Mm. sea, si esta puerta se cierra, Ya, abren otras te va a porque tocar otro era gente después. muy potente. O sea, Mm. gastábamos muchísima pasta. También, previo a esto, en Unbounce, yo también, mis primeros 2 años en Unbounce, yo llevé marketing internacional. Ujú. Pero en los primeros año y medio estuve llevando marketing en español. Unbounce Vale. iniciaba todo
expansión internacional y mis influencers eran de nicho también de marketing. Ujú. O sea, Miguel Florido, Sí, en el 2016-17, cuando yo iniciaba Unbounce en español, porque Unbounce era una tecnología para marketing, vale. él tenía en España un blog potente, era en Twitter, era potente. Entonces, Miguel, yo dije, vale, necesito contar con él para pues, que conozcan su audiencia de Ujú. marketers, que también era otro tipo de marketer, no era un marketer tan profesional, era un marketer que se está iniciando, ¿no? Pero de ahí lo conocí, de yo establecer una red de Vale. influencers o de gente con cierta Ah, qué notoriedad bueno. en redes, en Twitter, LinkedIn, pero sobre todo en Twitter. Miguel Florido, José Faquín, Fernando Rubio, Vilma Núñez, Elia Guardiola, Wow. Claudio Ignacio, que no sé si aún... muchos siguen en activo, o Sí, sea, muchos sí. Vilma Núñez aún sigue en activo. Y yo los invitaba a webinars que hacíamos en Unbounce 360, un programa que hice con ellos pues para al final compartir audiencias. Entre ellos se compartían audiencias y Unbounce ganaba audiencias y Claro. ganaba visibilidad. Y gracias a ellos, más el brand equity que ya tenía Unbounce, yo puse Unbounce en español en el mapa. Ujú. También, gracias a tener la visibilidad de estos Qué influencers. guay. Sí, sí. Y, por ejemplo, por curiosidad también, y a Miguel Florido, Vilma Núñez, toda esta gente que acabas de nombrar, Mm. ¿cómo los encontrás? O sea, ¿usáis alguna herramienta o era todo rollo orgánico manualmente? Manual a Sí, fuego, sí, ¿no? sí. O sea, era Digo, porque ahora Twitter, sí que hay. Bueno, para LinkedIn no lo sé, porque ahí yo no toco ahora tanto, pero para Instagram, TikTok y YouTube todo. hay herramientas a fuego Sí, ahora sí, que sí. puedes encontrar. Ok. No, no, antes había una parte más, y digo antes cuando hace pues 8 años, que hace ya bastante yo Sí, creo para el mundo marketing, es súper manual y vale. muy racional también. Mm. O sea, no era oye, quiero que hagamos esto, ¿cuáles son tus tarifas? Era Claro. hablar, tal, te comparto, te hago retweets de cosas tuyas, hoy hacemos un blog colaborativo y a raíz de ahí, venga, va, oye, pues mira, he pensado en hacer esta campaña y hagamos algo. Ok. Y de ahí, por ejemplo, salió que Fernando Rubio de Aula CM, que también Ujú. tiene una comunidad muy Profesor del grande. máster también. Sí, 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 que exacto, exacto, muy Sí. bien. Y José Faquín vinieron a Vancouver a verme, vinieron al evento de Call to Action Conference. Y luego José Faquín me invitó a sus eventos. Bueno, sí, era muy relacional. Qué guay. Creo que ahora puede que sea un poco más transaccional. No sé si percibes eso Sí, en muchos seguramente. casos, ¿verdad? Sí, hombre, 100%. Es como que incluso muchos influencers ya es como, habla con esa Mm. persona, no hablas ni Sí, conmigo, sí, me sí. pasas el briefing, esto es cómo Sí. se hacen las cosas, estas son las tarifas, esto es casi como un menú. Mm. Esto es lo que cobro por reel, esto Sí, es lo que sí, cobro sí. por Es, tres es- reels. es que es así. Claro, y no sé, al inicio es que no eran ni influencers, Claro, era porque no estaba. simplemente Claro, gente con exactamente. audiencias, Exactamente. que esa audiencia era la que yo quería que tuviera Mm. visibilidad de mi producto en Sí. aquel caso. Yo es que, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto con un suizo, así en resumen, y me pasa eso, estoy teniendo muchas reuniones con agencias de representación y claro, no voy a contar aquí lo otro, lo contaré fuera de cámara lo que es exactamente, pero o sea, el producto, o sea, la idea es un poco especial y claro, hay a veces que, o sea, porque o sea, aparte de que lo que publica en redes, el influencer se necesita un poco de él para una experiencia, ¿vale? Dejámoslo ahí. Se necesita Ujú. de él de ir a un sitio. Entonces, muchas veces están en plan de, como van tan sobrados, de que ganan tanto dinero y al final están acostumbrados a grabar X vídeos que llegan a un acuerdo, que oye, que al final a mí me parece fenomenal y no estoy criticándolo, pero están acostumbrados a cobrar X dinero por, yo qué sé, 3 stories, 2 stories, un reel. Entonces, ya el extra ese de acercarse a un sitio, Ujú. ya es como que dice, pues a lo mejor no, prefiero que no, ¿sabes? En plan, paso Claro, de esto, ¿sabes? claro. Porque a lo mejor otra marca que solo me pide hacer los reels, que me los hago en mi casa, que oye, que hay que hacerlos, hay que editarlos, todo, o Sí. sea, eso ya un trabajo detrás brutal, pero claro, a lo mejor ahí llegas ya a unos, porque además están buscando influencers top, o sea, de millones de seguidores. Claro. Entonces, o sea, mucha gente me está diciendo que no porque es como que van sobrados, pero porque están acostumbrados ya a ganar dinero y ese dinero de extra que le podemos dar nosotros, pues les da un poco Nos igual. compensa. Exactamente. Sí, No sí. les No, compensa el no es un incentivo desplazamiento. tampoco para ellos. Exactamente. No Entonces me incentiva el está pasando un dinero. poco eso. Entonces, por eso, conforme lo estás contando, es totalmente diferente ahora. Sí, 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 totalmente. Mm. Este producto o lo que hacéis es lifestyle, o sea, buscáis influencers. Buscamos influencers de todo tipo, Sí. pero necesitamos que tengan fans.
Fans. O sea, no seguidores. Fans. Ya. O sea, seguidores también, obviamente, porque tiene una audiencia detrás, pero básicamente es gente que pagaría por conocer a esas personas. Y luego te cuento bien lo que es. Luego me cuentas. Pues vamos a pasar al siguiente bloque, que es el mundo startup, porque has trabajado en muchas startups, tu empresa también es startup, ¿no? Sí. Se puede decir, que luego ya tenemos un blog específico para eso. Pero bueno, cuéntanos un poco qué fue lo que te hizo primero entrar en el mundo startup. ¿Cómo fue? Buena pregunta. También me pongo ahora como casi nostálgico, ¿no? Rewind, me tengo que ir atrás. Sí. Pues claro, te contaba al principio, yo soy ingeniero de caminos por la Politécnica. Antes de terminar mis estudios, que me costaron lo mío, sudor y sangre, descubrí el mundo startup gracias a una beca que me dio en la Universidad Politécnica, gracias a un curso que hice de gestión, o sea, se llama la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, que era un curso para que te daban créditos de libre elección, Vale. 4,5, aún me acuerdo, donde empresarios valencianos contaban sus historias, contaban sus experiencias desde diferentes ángulos de lo que es una empresa. Pues la parte de operaciones, fundar, pacto de socios, la parte legal, la parte financiera, la parte de marketing, todo. Y yo ahí hice un clic con algo interno mío. O sea, como que tú te pones a estudiar, ingeniería de caminos y dices, bueno, ingeniería civil, no creo que es ahora. Pues vale, mi camino va a ser o ser director de obra o jefe o no jefe de obra, puedo estar en ingeniería, en proyectos en oficina o a pie de obra. O sea, como empiezas a visualizar un poco tu vida así. Pero ese curso en concreto, esa cátedra, ese contacto con empresarios y esas vidas, que yo creo que eran más las vidas que ellos habían construido alrededor de montar sus propias empresas, me hizo oh, wow. Y esa primera chispa, yo creo que se inició, o sea, se combustionó con una gasolina que estaba ocurriendo en aquel momento. Me voy al 2014, joder, ¿cuánto tiempo ya? O 2013 incluso. No, que haya, 2013. Hace 12 años de esto. Que es el mundo startup, costa oeste norteamericana, nacían Dropbox, nacía Facebook, eran los inicios de las redes sociales actuales. Sí, total. Entonces, y veo que hay una posibilidad de, ostras, montar negocios digitalmente. Entonces, hizo una química ahí brutal de yo quiero estar rodeado de esto. Total, conseguí una beca que dieran para la gestión de este curso de la cátedra. Cuando yo, después de incorporarme yo a esta beca, el curso se amplió y daban también una parte de no empresas más tradicionales, porque venía pues el de Melones Bollo, el de Bancaja en aquel entonces, o sea, como... sino una parte también de negocios digitales. Y habían emprendedores digitales, de e-commerce y demás. Y dije, esto es mi mundo, esto es mi mundo. Y todo esto ocurrió en la Politécnica de Valencia, en el Instituto de Ideas. Vale. Que es un servicio que tiene la Politécnica para ayudar a emprendedores de la Politécnica a lanzar negocios. Y son emprendedores que pueden ser estudiantes o pueden ser profesores. O sea, hay mucho PhD, mucho doctor, que la universidad tiene lo que se llama un centro de transferencia tecnológica, que todo lo que se investiga allí, a través de Instituto de Ideas o por su propia cuenta, montan spin-offs de la universidad, que son empresas privadas que la Politécnica tiene parte del accionariado, ¿no? Porque es conocimiento que ha nacido dentro de la investigación de allí. Total, la Politécnica tiene este servicio de la UPV, de Ideas UPV, y este curso de la cátedra dependía de este curso, ¿no? de este Ideas UPV. Me dan esta beca y eso creo que fue lo que ya me hizo meterme en el mundo emprendedor, pero del lado del que habilita el mundo emprendedor. Y lanzamos Startup UPV, que era un programa donde construimos espacios emprendedores en todas las facultades y escuelas de la Politécnica, un espacio central en el edificio 8B, aún me acuerdo, para emprendedores. Y en 5 años que estuve ahí, 4 y pico, hosteamos como 250 empresas. Pasaron miles de emprendedores. Cada año iban entrando, saliendo empresas que ahora a día aún están funcionando, otras que han seguido caminos diferentes. Muchísima gente. Formamos a más de 5.000 chavales en 4 años, haciendo cursitos. O sea, yo con 26 años, hablando de emprendimiento, cuando no había emprendido, ojo, cuando no había emprendido, hablando de emprendimiento y de innovación y tal, porque me fascinaba tanto.
Pues en la Escuela de Bellas Artes, en la de Caminos, en la de ADE, en la ingeniería de industrial, aeronáutica, todo. Y fue súper especial. Yo creo que eso fue mis inicios de yo pertenezco aquí. Qué guay. Acabé la carrera y estuve durante muchos años tratando de explicar a mi abuela y a mis padres a qué me dedicaba, ¿no? Cuando decía, pero tú cuándo... No, porque siempre estaba la tibia pregunta de, ¿tú cuándo te vas a dedicar a lo tuyo? Sí, claro, has estudiado esto, pero Estudio ¿qué estás ingeniería haciendo, no? y ahora qué estás haciendo. Entonces, creo que me he explayado mucho en algo que fue muy Ujú. mínimo en la vida, pero que tuvo pues, un efecto mariposa brutal. ¿Y algún nombre, si se puede decir, de alguna de estas empresas que has dicho que lanzasteis desde este, Sí. ¿cómo has dicho que se llama? ¿Instituto de Ideas? Instituto de Ideas, Startup EV, pues empresas. Pues, buah, Así que, recuerdo Ghibli con Héctor y Luis, era un marketplace para hacer aplicaciones móviles, BigRoomers por aquel entonces, Kloska, que aún siguen por aquí, los cascos Kloska, esos que son cascos plegables, al vale, final es me una suena, empresa, sí. ahora también O sea, produce... o sea, creo que sé lo que es, sí, me Sí. suena. Está ahora mismo en el área más como ecoconsciencia, productos sostenibles, materiales Ok. reciclados y demás. Pues sí, empresas que ahora muchas ya no siguen, otras se han vendido, otras han desaparecido. Ujú. Y yo estuve 4 años ahí como facilitando a emprendedores y a estudiantes, inspirando a gente a que montara empresas, gestionando los espacios, haciendo, no sé, eventos con Google, como Vistar para incentivar el emprendimiento, Qué guay. hasta que empecé a ganar experiencia en mentorizar a startups y de ahí ayudé a una startup de Adrián Domenech. Adrián, si estás viendo esto, te lo compartiré para que lo veas. Que venía Adrián mega motivado con 20... Era un pollo, Adrián, eras un pollo. Tenía, tenía 20 años o así, 21. Y quería montar el puto nuevo TikTok, ¿sabes? Con Bitcord. Bit de Vita y Ok. Core de Record, ¿sabes? O sea, quería hacer unos vídeos encadenados como hilos, donde la gente empezara un hilo y la gente pudiera responder con vídeo, Ujú. con hilos, con efectos y demás, ¿sabes? O sea, como era un TikTok primigenio. Y vino con Flipas. esta idea, con un PowerPoint, y yo dije, esto, tío, es la hostia, esto tiene que funcionar. Total, me metí muy a fuego con ellos y levantó dinero, levantamos 1 millón de euros y me ficharon. Y ahí fue donde yo dejé el lado institucional ya después de acabar mi carrera y ya me metí en el mundo startup ya a fuego. Ok. Y ya no he salido. Qué guay. Sí, Entonces, sí. siguiendo con el mundo startup, que es lo que estamos hablando ahora, ¿qué crees que es lo primero que debe saber alguien que quiere empezar en este mundo? O sea, algo que digas esto. Algo, no sé. O es un poco lanzarte y lo que surja. A ver, hay una parte que sí. Hay una parte, la frase que decía antes, lo hacemos y ya Y ya vemos. veremos, ¿no? Es así. Es verdad que tiene una connotación a veces muy de vamos a ver qué pasa. Que nace de la pasión del emprendedor o de la pasión alrededor de la idea y de esa visión tan magnífica que uno puede Ujú. tener. Que a veces te puede descarrilar, ¿vale? Porque no sé quién decía esta frase de no hay nada más peligroso que un tonto con ganas o algo así, ¿sabes? No sé cómo era la frase, algo así, ¿no? Como en plan de uff, calma, ¿sabes? Pero ahora ya con perspectiva y trayéndolo a ese terreno mío un poco más del mindfulness, Ujú. creo que hay un concepto, hay un concepto budista que habla de la impermanencia de la vida, que no hay nada permanente. Ujú. Lo que significa es que todo está cambiando, desde Sí. quién eres tú hasta tu entorno, hasta tus conocidos y demás, ¿no? Y bajo esa impermanencia, bajo ese concepto de la impermanencia, creo que tiene un símil muy grande con una startup. Y es que todo cambia muy rápido. Y eso necesita aceptación. Claro. Porque el ser humano, a pesar de haber desarrollado ese principio de la impermanencia o de articularlo Ujú. para entender, para poder definir cómo es la vida o calificarla de un modo, tendemos a lo contrario, a la quietud, a la inmovilidad, Mm. porque gastas menos energías, Sí, total. ¿vale? Por eso tanto sesgo o sea, tiendes a creer cosas que refuerzan lo que ya pensabas, ¿no? Porque no quieres retar a tu cerebro a algo nuevo. Entonces hay como dos cosas ahí hay algo que va a estar cambiando constantemente cuando tu ser más interno quiere que no cambien las cosas. Entonces el mundo startup Ujú. necesita que tú desde esa perspectiva individualista de quiero que las cosas no cambien mucho porque prefiero una estabilidad,
o mi cuerpo necesita cierta estabilidad, todo va a estar cambiando muy rápido. Y eso necesitas aceptarlo. Y Sí, no sentir que vamos a la deriva o no sabemos lo que estamos haciendo, sino que es aceptar que eso es lo normal, es lo natural. Y me parece precioso cuando llegas a ese punto de, wow, puedo aceptarlo y puedo convivir con ello. claro, qué guay. ¿Y qué crees que hace que una idea valga la pena? Una idea nueva para empezar todo el desarrollo de después. Pues una idea de negocio, pues primero que estés haciendo algo que alguien quiera. Eso sí. Eso sí, que alguien quiera y que lo detectes cuanto antes, que es lo que se conoce como ese product market fit. O sea, que esto que estás haciendo, Ujú. ¿cuál es tu mercado? Creo que eso es muy importante y luego creo que es muy importante la energía de los fundadores. Ujú. Cuando tú estás metido en un proyecto emprendedor, en una startup, necesitas no solo creerte la idea, creerte el negocio, sino creer ciegamente en la persona o en el grupo de personas que lo están llevando a cabo. Ok. Y yo viví eso en Unbound. En Unbound, mis primeros años, bueno, lo he vivido en muchas áreas, pero justo en Unbound recuerdo que a mitad camino de esos 5 años que estuve con ellos, recibimos 30 millones de inversión y los founders que habían llevado la empresa, de hecho, Oli Garner, Ujú. Oli, si estás viendo, que me encanta, tío. Oli, Oli, Oli Garner, tío, para mí era un influencer en inglés. Y, era mi influencer por aquel entonces. Pues total, al recibir pasta se dejaron el business un poco de lado. Y yo seguí 2 años donde otras personas muy equipadas y con mucho talento, con capacidad de gestionar esos 30 Ujú. millones y darles, pues, y darle crecimiento a la empresa, pero no sé, como que conecto con los founders. Y cuando yo he estado en una startup, cuando es founder-led, que se llama, Sí. conecto con el ser humano. Así que otra clave de las startups es créete la idea, créete, o sea, la parte de la impermanencia y demás, créete confía en la idea, pero confía en la gente que la va a llevar a cabo. Confía Brutal. en que es gente que es capaz de hacerlo. Y si hay un precipicio y dicen, vamos rápido y nos vamos a caer, es o sea, ves hasta el final. Y si te están diciendo que vamos a llegar y lo vamos a saltar, tienes que confiar ciegamente en que vamos a saltar. No te bajes del barco, ¿sabes? Sí, sí, Es sí, un poco, sí. es una mentalidad quizá un poco suicida en ese sentido, pero si quieres disfrutar, no como founder o como parte del equipo de socios de una startup, sino como trabajando en una Sí. startup, necesitas eso. Al final yo creo que ese ejemplo es bueno porque hay muchas que se estampan y muchas que de repente pegan un crecimiento loco, ¿no? Que cogen tanta fuerza que pegan bien el salto. Exacto. Es ese ejemplo me parece muy top, Sí, la sí, sí, verdad. sí. Bueno, seguimos, Pablo. Entonces, siguiendo con todo esto del tema startups, ¿qué le dirías a alguien que no sabe si su idea es buena? O sea, ¿cómo detectas si una idea es buena? Aparte que acabas de comentar que es que esa idea la necesita la gente, ¿no? O sea, Ujú. que sea algo que la gente pueda necesitar, porque al final, o sea, la idea no es por amor al arte, o sea, Sí, tienes que vender, ¿no? sí. Entonces, ¿alguna cosa más que le digas a alguien o cómo detectar si esa idea es buena? Vale. Lo que la gente suele hacer es contarlo. Y eso tiene un peligro brutal. Primero porque el cerebro te juega una mala pasada y cuando cuentas algo crees que ya lo estás haciendo. Y Sí. eso es incorrecto. Es como la gente que se compra ropa de deporte y ya cree que está haciendo deporte o ya está sana. Eso es incorrecto. Pero el punto importante es cuidado con a quién se lo cuentas. O sea, primero lo vas a Ujú. contar. No lo cuentes a gente de tu alrededor. Porque, primero, no tienen ni puta idea. Tío, eso estaba Tus pensando en eso, sí. amigos, tu familia no tienen ni idea. O sea, si tú quieres montar un podcast, ponte sobre wellness. Mamá de Nacho, sobre bienestar. Sobre bienestar, ¿vale? Y le cuentas a tus colegas que les mola salir de fiesta los sábados y ver el fútbol. Mm. Vas a decir, ¿qué mierda? Sobre bienestar, ¿sabes? Tú enseguida vas a decir, uff, bajón inmediato, Sí. ¿vale? Si se lo quieres preguntar a alguien y compartir la idea, pregúntale a alguien que ya esté haciéndolo algo parecido, que conecte contigo a nivel ya desde Sí. las entrañas de esto, porque quieres iniciar algo, ¿vale? Ujú. Eso como
punto más primigenio que ya no requiere ni acción real de Sí. lanzar algo. Y luego lo segundo es que cuando estés equipado con la energía y las señales necesarias Ujú. para lanzarlo, que lo lances y que busques el modo más barato de equivocarte, Vale, porque te vas a equivocar. ok. Para los que nos podáis ver, buenos consejos. Otra pregunta que tengo es, ¿cuándo crees que es un buen momento para lanzar un producto mínimo viable? ¿Cuándo? Sí, cuando lo tengas, ¿no? Cuando lo tengas. Exacto. Cuando lo tengas, sí, quiero decir, el mínimo producto viable al final es cuando tienes esa mínima expresión de lo que tú quieres hacer, por ejemplo, influ rating. Sí, Influ de influencer y rating de de valoración. valoración. Muy bien. Entonces, cuando tienes la mínima expresión de ese producto, y en tu caso que tienes el mercado doble, ¿no? De quién vaya a usar la plataforma versus la información de los influencers que tú necesitas, Ujú. que igual también ellos tienen su parte de gestión y demás. Entonces, ¿cuál es la mínima expresión de eso? Que te valide que tiene una cierta utilidad, una cierta funcionalidad. No sé, o sea, cada idea es diferente, cada producto es diferente. O Claro. sea, si tienes una idea de un podcast, o sea, justamente es un sector que tú puedes iniciar desde tu casa con un micro de Amazon, te Sí. puedes montar un podcast. Entonces, ¿qué necesitas para hacerte un podcast, un mínimo producto viable? Pues hacerlo. Mm. O Hacerlo. puedes venir a Palet Studio Podcast, que aquí tenemos un equipo maravilloso, no se está Brillante. enterando, creo. No, Tenemos, no, y increíble, ¿eh? promoción. Promoción total, pero promoción de a gusto del vibe que tiene, ¿no? De, Exactamente. de- de las cortinas, de la decoración, de la acústica también, todo Sí, buenísimo. Sí, exacto. gente top. Teníamos que dejar aquí, no se dan ni cuenta, pero bueno. Luego se lo contamos. Em, y ya por último, antes de pasar a lo que más me interesa, que es la empresa donde estás ahora y la que has creado tú, que es un poco otra vez en el mismo sentido. ¿Qué consejo también le darías a alguien que no sabe por dónde empezar? O sea, por ejemplo, alguien que tiene una idea, pero no sabe de. Me pasa un poco a mí, un poco, a ver, con lo de Influ Rating, lo que tú sabes de la plataforma que quiero montar. Que es en plan, no sé si ir aquí, si tengo que ir aquí, cómo empezar. O sea, que yo creo que le debe pasar a mucha gente que tiene ideas y dice, ya tengo esa idea, pero no sé, acaso que sea, yo qué sé, que tengas que fabricar algo que a lo mejor sí que lo puedes saber, pero a lo mejor no sabes dónde ir, dónde lanzarte, con quién hablar. O sea, qué consejo darías ahí en ese aspecto? Mm. Supongo que también depende de la idea, ¿no? Pero en general, Mira, en general vas a tener como dos grandes grupos de ideas. Unas que son servicios, cosas que tú puedes intercambiar, o sea, hacer en base a lo que tú sabes, ujú, servicios de algo de consultoría o de marketing o de ventas o de lo que sea, y luego crear un producto. Ese producto puede ser digital o algo físico. Físico ya te metes en e-commerce, compra y ahí ya pues hay un área como muy tocha de, pues quiero hacer dropshipping o no, o proveedores, lo que sea. Creo que esa área es más compleja por la parte de la manufactura y la creación del ok, producto y demás. Hablando de productos digitales, hoy en día cualquiera puede crear un producto digital. sí. Ya lo vimos en el máster. O Ujú. sea, tú has Bueno, yo creé el prototipado. frontend de la plataforma que era brutal. Bueno, es Claro, brutal, lo tengo. es brutal. Tienes herramientas con inteligencia artificial como Lovable, con la que Mm, hicimos, con la que lanzaste este frontend. Y puedes visualizar ya cosas. O sea, tú puedes hoy en día montarte así incluso tu página web de consultoría por el lado de esta que hablamos de sí, servicios y los servicios y todo escribiéndole a una máquina. Y sí, te sí, sí. devuelve ya una página web perfectamente montada. Lovable, hay muchísimos otros que, pues Claude también, Mm, de Anthropic también puedes escribirle y te traen ya desarrollos digitales hechos que a nivel marketing, consejo que doy y que yo creo que ya es parte de la esencia. La inteligencia artificial aplicada al marketing es brutal. O sea, nos ha hecho de gente como yo, que yo soy generalista. O sea, yo no soy especialista en paid ads o en influencer, tal. Yo soy generalista total. mm, Nos han hecho como los superhéroes, porque ahora pueden hacer de todo. O todo. sea, yo ahora estoy llevando campañas de Reddit, campañas de Facebook, las creatividades, el copy, la optimización de CRM, de procesos, o sea, todo hablando con un asistente de inteligencia Claro. artificial, o Ujú. varios. Y entonces es como, em, por aterrizar la pregunta, ¿qué tiene que hacer? Sí, o sea, como el que no Vale, sabe qué hacer. O es sea, verdad, es ¿dónde verdad. tira? Queremos ahí. Vale, el que quiere vender servicios, networking. Ponte a hablar con todo el mundo. Con todo el mundo que tenga Ujú. una necesidad
prepara un pitch y haz muchas preguntas de ventas. Esa pregunta, hasta que veas qué problema tiene la gente. Y luego, si quieres hacer un producto digital, wow, tienes ya las herramientas hoy en día para crearlo y empezarlo a vender. O sea, desde gastarte 100 euros en una campaña de Facebook y probar, o hasta, no sé, empezar a hacerte una cuenta en TikTok Sí. y ver cómo tangencialmente lo puedes conectar con el producto, pero llevarle audiencia a ese producto. Mm. Creo que se puede hacer. Hoy en día estamos en un punto en el que Ya. se puede hacer, o sea, hay mucho más acceso al montar negocios que hace 20 años. o Sí, el 30. problema a veces también, o yo lo que me da sensación es a lo mejor el tema del capital, ¿no? Que a veces hay cosas que me. O sea, por ejemplo, yo con la plataforma esta sí hago el frontend, pero eso es un ejemplo. O sea, sí, es como. O sea, básicamente lo que dice es cómo puedo hacer. O sea, en la pantalla estoy viendo lo que tenía en mi cabeza. Claro, O sea, estoy pudiendo sacar de mi cabeza, o sea, las ideas de mi cabeza y ponerlas en una pantalla, claro. básicamente. Pero claro, luego el siguiente paso ya, o sea, que hacerlo realidad, digamos, es lo que veo un poco ahí como más complicado. Que necesita, o sea, porque para Toda la hacerlo mal no lo hago, infraestructura detrás. ¿sabes? Ya, O sea, eso se hace bien o no se hace. ya. ¿Sabes? Entonces, eso es un poco lo que me refería también, en plan del siguiente paso, ¿no? Porque si con IA puedes hacer cosas, que entiendo que también puedes hacer cosas también a lo mejor del backend, Eso también, 100%. pero a lo Pero mejor necesitas a alguien más experto ahí, porque yo no tengo ni idea, por ejemplo. puede ser, pero también puedes hablarlo con la IA realmente y que te vaya aterrizando de todo lo que hace y lo que necesita hacer para que tú le guíes de un modo más cercano Sí, a tu nivel de conocimiento ya. del sector, ¿sabes? Que Ujú. si te tiene que usar un código de tal, pues que digo, oye, no solo que es JSON, JSON, explícamelo para como si tuviera 15 años. Pues ya está, pues oye, es esto, vale, perfecto, y ya sabes lo que es. Sí. Y en la misma prompt, ¿sabes? O sea, Ujú. puedes ir trabajando desde ahí. Entonces, es verdad que llega un punto en el que Claro, a quieres eso es lo que me consolidar refiero. todo, que puede que sí que necesitas ayuda, Mm. pero estamos en un punto en el que si dispones del tiempo y le dedicas la atención suficiente, tiempo y atención, somos capaces, tenemos tal acceso al conocimiento, a herramientas, que una sola persona, y hay por ahí carruseles Sí. en Instagram mega inspiradores de que puedes montar un $1 billion business, ¿sabes? Una única persona. Un Mm. poco flipada, pero ya hay medios, Mm. creo. Sí. Y ahora sí, vamos a pasar al último bloque antes de la tarjeta de Influ Rating, Mm, que como llevo diciendo todo el rato, me apetece muchísimo, que es la empresa donde estás ahora, que Estamos. eres cofundador, ¿no? No eres el Ujú, único, eres cofundador. exacto. Sí. Que es Campe. Campe. Entonces, cuéntanos cómo nace Campe, qué problema estás resolviendo y qué Muy es bien, Campe en general, y luego te seguiré haciendo muy preguntas. bien. Campe, llevo aquí la camiseta de Campe. Campe somos una empresa de impacto social y hemos desarrollado una plataforma Ujú. para que jóvenes principalmente puedan lanzar y crecer sus carreras en el mundo de los oficios técnicos. Oficios técnicos, repito, Sí, electricidad, sí. fontanería, albañilería, cosa que casi a título personal, como que vengo de 8 o 10 años de sofisticación, de Total. mercados complejos B2B, vendiendo como decía, Nvidia, a Sony, a Procter Gamble, y ahora le estoy vendiendo a instalaciones Hernández, que Sí. tienen una nave en un polígono. O sea, me parece brutal, o sea, el aprendizaje que eso conlleva, el cómo se comunican y demás. Pero el punto, Campe, estamos ayudando a cientos de personas en menos de un año, y queremos ayudar a Ujú. miles en los próximos años a que lancen sus carreras. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo, por un lado, entregando formación mega orientada al empleo. Vale. Pues si vienes sin trabajo, o sin trabajo relacionado, porque vienes de trabajar de rider, vienes de trabajar no sé, pues de camarero, camarera, Ujú. o de repartidor de flyers, lo que sea, y quieres iniciar una carrera en un oficio técnico que tienen un montón de demanda, Total. puedo contar por qué, si quieres también. Sí, claro. Lo hacemos mega digerible el contenido y la experiencia toda desde móvil, para que puedas, uno, mejorar tu empleabilidad, preparándote para lo que las empresas necesitan y esperan de un ayudante o de un Ujú. aprendiz. Queremos rescatar la figura del aprendiz y del maestro. Y por otro lado, estamos
trabajando con empresas pequeñas y medianas que necesitan mano de obra. Sí. Todas las empresas necesitan mano de obra. Las empresas quieren ya oficiales, gente que sepa, pero no hay, Ujú. porque no hay paro en el sector. Sí. Entonces, la solución que tienen es buscar a gente que se inicia. Entonces, nos hemos encontrado que la crisis del 2012 creó una brecha generacional y al no haber necesidad de trabajo durante muchos años, no hubo Ujú. gente que se Claro, iniciara negocios. Entonces nos encontramos con las empresas que han sobrevivido, están envejeciendo, claro. no hay gente, no hay millennials trabajando. Ya ves. Es que ha sido así. Sí, sí, sí. Aparte que los millennials veníamos de familias de tú estudia una carrera, el plan A era la carrera, ¿no? Pues Campe defendemos que no, que los oficios no tienen ya que ser el plan B. De hecho, noticias están apareciendo ahora por todos lados. Justo hoy o ayer salía en Espejo Público hablando de unos comentarios que hizo el CEO de Nvidia diciendo que los nuevos millonarios van a ser los electricistas, los fontaneros, carpinteros. Porque van a cobrar lo que les dé la gana, ¿no? Van a tener el control de la oferta de Sí. servicios. Entonces, bajo esa tesitura macroeconómica / demográfica, aparece Campe para tratar de reducir esa brecha, ayudando a jóvenes que quieran iniciarse en el mundo de los oficios, que además les da un impacto local. Ujú. O sea, no es que te tengas que estar yendo, viajando y demás, no estás impactando en tu comunidad, en los negocios, en las familias de tu región. Sí. Puedes también viajar y demás. Y por otro lado, estamos ayudando a las empresas a que sepan cómo gestionar un talento joven que están a 20, 30, 40 años de diferencia Sí. en algunos casos, que hay gente de 20 que está trabajando con gente de 60. Entonces, la mentalidad, los principios, los Ujú. valores, la capacidad de esfuerzo de un señor de 55, 60 años que sigue en activo Claro. versus un chaval de 20 es brutal. Sí, Entonces, sí. Campe estamos ayudando a que las empresas sepan cómo gestionar ese talento, por Ujú. decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo hay un plan de seguimiento y demás? Y todo a través del móvil. Ok. Sí, A través del móvil. sí. Ah, es verdad que hay una app, ¿no? Hemos lanzado una app, Digo, porque me metí en la web ayer y ponía pero en meses. O sea, Ok. es que hemos lanzado en nada. Con o sea, IA. Campe, con IA, con Claude, sí, sí, el CPO, Alex. Alex, Espero que estés viéndolo. cuando veas esto. Eso es lo que pasa a todo el mundo, tío. Sí, sí, sí. Claro, con Claude. O sea, estamos usando una app de la empresa con la que gestionamos los cursos y tal. Y luego decidimos montar nuestra propia app y la lanzamos en 4 semanas. Qué Por lo que guay. hablamos de la capacidad Sí, 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 sí. de crear cosas. Mm. También Alex sabe cómo Claro. crear cosas. Entonces, pues sí, Campe estamos ahí. Qué guay. En la intersección de un mercado que necesita ayuda y de la empleabilidad y de jóvenes que están desempleados, que ven que la IA se está comiendo muchos trabajos y que tienen en sus manos la Mm. capacidad de entrar al sector. Mm. Un término que creo que que vi en la web que usáis es profesión formacional, ¿verdad? Muy bien. Vale. Entonces, ¿qué es la profesión formacional? Y entiendo que es diferente a cualquier otra formación. Entonces, compáranos por Sí. qué. Sí, O sea, sí, sí. Pues esto es un término muy, muy marketer, pero que está basado en algo que es principio fundamental en Campe. La profesión formacional, ujú, lo que hacemos en Campe es que tu profesión te forme. Toda la ok, gente que entra en Campe no es gente que quiere estudiar, es gente que quiere y necesita trabajar. Por tanto, lo que hacemos es acelerar que entren cuanto antes en la profesión. ujú, Y la formación ocurre paralelamente a deshora y asíncrono de camino al trabajo, de vuelta del trabajo, escuchándolo en el móvil, viendo vídeos en casa, para consolidar lo que está haciendo en el ok, trabajo. Entonces, le queríamos dar la vuelta a la FP, a la formación claro. profesional. Sí, sí, Entonces, sí. Campe estamos abanderando este movimiento, ¿no? De dignificar la figura del aprendiz, ayudando a las empresas a revitalizar ese modelo, ¿no? de transferencia de conocimiento, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Las Ujú, cuadrillas, el oficial, los aprendices y demás, que se ha roto, revitalizar eso bajo esta nueva categoría, qué guay. profesión formacional.
Pues antes de pasar ya a la tarjeta de Influ Rating, manda un mensaje a quien nos pueda ver, yo que sé, que tenga un sobrino, un nieto, un hijo o O alguien ellos que. mismos. Sí, ellos mismos, exactamente. Que Ujú. se quiera o que pueda unirse a Campe. Cuenta, véndete. Campe.pro. Ya está. Y de ahí se inicia. Tienes es un modelo de suscripción. Mientras no tienes trabajo, pagas 49 euros al mes y en 100 días te garantizamos que tienes trabajo o te devolvemos el Exacto, eso dinero. lo he visto también, ¿Sí? correcto. Pero es que hay tal demanda que el 80 y 85% de la Sí, gente encuentra trabajo. qué guay. Hay también unos requisitos mínimos, o sea, te tienes que aplicar a ofertas, mejorar tu perfil, actualizarte currículum, video currículum también y demás. Luego, cuando estás trabajando, tienes un plan de seguimiento con la empresa. Entonces, estás tú, la empresa y Campe. Entonces, Ujú. se crea un plan de seguimiento en que te tienes que formar y luego ya puedes pagar planes de sacarte certificados Vale. oficiales de industria. En lugar Ujú. de la FP que te da el certificado del Ministerio de Empleo, Sí, hay títulos equivalentes del Ministerio de Industria, que es convalidar horas de trabajo vale. con formación Campe. Te presentas a un examen y tienes el título oficial equivalente al de una Ok, FP. Y te lo puedes sacar en 6 meses en lugar de en 2 años. qué guay. Sí, Brutal. Pues ahora sí, vamos a pasar a la tarjeta de Influ Rating. Te la voy a explicar. Me la voy a explicar a todo el mundo, aunque la explico siempre. venga. Tarjeta de Influ Rating, ¿por qué es? Influencer Influencer y rating de de valoración. valoración. Claro que sí. Entonces, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella. En este caso, o sea, hay veces que lo que te he dicho antes, que es lo mejor de tal o lo peor de tal. En este caso, un top 5. Y quiero que me digas un top 5 de cualidades que necesita un pro, ¿les Un llamáis? pro. Que Sí, sí. son pros, son los que hacen, o Los, sea, los que pertenecen, los que se apuntan, ¿no? Digamos, a claro, Campe. los que quieren Bueno, iniciar. pues ponte así, si quieres, va escribiéndolo y nos lo vas contando y ya Lo está. escribo en el papel. Sí, claro. Pensaba que era de ahí de, No, no, no. Escríbelo, lo de cuentas y ya señalar. está. Em, Puedes empezar del 5 al 1, del 1 al 5, como quieras. vale, o sea, O los, sea, los escribo y me lo vas todos contando, es como y quieras. lo voy contando. Vale, pues lo que más O sea, sería top valora 1, ¿no? el top uno, ¿vale? Que Vale. es de 5 estrellas, Sí. ¿vale? Es las ganas de trabajar. O Vale. sea, pero literalmente que necesites ganas de trabajar. Ujú. En el sentido de que, Campe, aceleramos tu entrada en el mundo laboral. Y es un trabajo manual. Ok. Que eso es algo que también la generación que estamos tratando de incorporar al sector, venimos o sea, o viene y también venimos porque ya estamos ahí todos, del dedo y de TikTok y del móvil, Sí. ¿no? Pero claro, el mundo oficios requiere trabajar. Entonces, ganas de trabajar y ganas de empezar a ganar un sueldo cuanto antes. Encima te va a ayudar a Ujú. pagar Campe sin que te cueste dinero al final. Claro. Entonces, ganas de trabajar, que además es algo que todas las empresas nos piden. Eso implica el hacer ese esfuerzo adicional que requiere aprender cuando no sabes, el, el esforzarte un poco extra, Ujú. aunque las cosas se pongan un poco complicadas. De hecho, hacemos mucho hincapié en que, o sea, del mismo modo que explicamos a las empresas que hay un salto generacional con gente que habla otro idioma casi, también eso decimos a los jóvenes. Vas a trabajar en este entorno, la media edad es muy superior, necesitas aprender, dejar hacer, escuchar. Entonces, todo eso se transforma en ganas de trabajar, que es también algo que las empresas obviamente valoran mucho. Ok. Lo que menos es, por así poner como el principio y el final, a ver, cualidades de un pro. Lo que menos No, lo que diría. menos realmente es top 5, o sea, son todas Es top buenas. 5. Vale, Claro. vale, 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 vale. Me, Oh, me- me- me iba a ir claro, a son lo que todas menos. buenas. Vale, lo siguiente, la cuarta sería, fíjate, humildad. Humildad y paciencia, diría, paciencia, Ok. ¿vale? Humildad y paciencia para, para sentir que estás en un proceso especialmente inicial de aprendizaje. Y ese aprendizaje requiere años también. O sea, obviamente queremos acelerar la entrada al trabajo, pero una vez empiezas a trabajar, el mundo de la electricidad, el mundo de la fontanería, de la climatización, especialidades de la electricidad, puntos de recarga, energía, todo lo relacionado con la transición energética es muy, muy variado. Entonces, Ujú. hay mucho que aprender. Entonces, tienes que ser muy humilde para saber que no sabes
O sea, reconocer que no sabes y tener esa mentalidad de aprendiz. A mí me encanta usar la expresión de llevar el cinturón blanco, Ok, que ¿sabes? es. Te Como entiendo de karate, Sí, eso es. de aprendiz, ¿sabes? Sí. Cuando vas con el cinturón negro, la vida te va a dar una hostia y te va a tumbar. Vas desperto y te acaba tumbando. Entonces, mucha humildad y mucha paciencia para aprender. Eso es algo que lo vemos en toda la gente. Otra es colaboración. Ujú. Colaboración. ¿Por qué colaboración? Porque cuando entran en Campe se crea como un vínculo triple entre la empresa, Campe y ellos. Y Campe no solamente somos el equipo, o sea, conmigo tampoco hablan porque estoy en marketing y demás, pero con el equipo de coaches, con el equipo de profes y con la propia comunidad. Hay eventos semanales. Todas las semanas hay 4 eventos Ok. que hacemos en Campe en directo a partir de las 7 de la tarde cuando acaban su jornada. Entonces, que hablen, que pregunten, que cuenten sus historias, que se abran. Entonces, lo englobo como colaboración o como colaborativos. Creo que es una cualidad súper importante. Otra cualidad importante sería el... Pues lo podría llamar como flexibilidad físico-digital, Vale. ¿sabes? Porque al final estamos en un entorno entre lo digital y la microformación y lecciones muy específicas de casi lo que tienes que aprender a hacer con lo que están haciendo realmente en la realidad. Entonces ahí hay a veces un gap también. Ok. Hay un hueco que igual no es súper preciso lo que lees en la formación y necesitas, vale, lo estoy haciendo en la realidad. Entonces, interpretar lo que has visto, lo que has leído o lo que has escuchado con lo que luego vas a hacer, ¿no? Vale. Y por último. Y por último, y fíjate que no sería tan último, eh, comunicación. Ujú. Comunicación. Y esto lo vemos mucho en los pros que llevan, pues ya, pues que Campe tampoco lleva tanto, pero llevamos a pros que están 8 o 9 meses en la misma empresa y ya han ganado responsabilidades rápidamente. Mucha comunicación con sus supervisores, Ok. a pesar de que al inicio pudo haber ciertas complicaciones, porque yo pienso, creo, o sea, por lo que te he hablado del Ujú. salto generacional, pero también con Campe. Vale. El que comuniquen, que cuenten desde cómo se sienten, que tenemos a un equipo de coaches que a veces casi hacen de terapeutas, ¿sabes? Y también un equipo de profesores técnicos. O sea, en Campe, cuéntanos cómo te estás sintiendo la primera semana, el primer mes, dónde ves los retos, sientes que estás haciendo buena piña con tus colegas, porque no nos engañemos, la industria en general es ruda. Ujú. Hay comentarios desde más o menos machismos, ¿sabes? O sea, no Claro. es lo que es. O sea, no nos Sí, podemos sí, sí. escudar con que no es así. Y ni queremos cambiarla. Lo que queremos es adaptar, entender y poder ayudar a que la gente se incorpore y sienta un sentido del propósito, yo Qué creo. guay. Entonces, fíjate que el Pues sentido de propósito creo que sería algo también como muy, muy top. Pero fenomenal. sí, Pues fírmala y ya está. Y hasta aquí. toma. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Has Bueno, estado hecho. bien? ¿A gusto? Ha sido fantástico. Fenomenal. Hemos estado súper a gusto aquí en casa, ¿no? Sí, Se siente como en casa aquí sí, hablando con un colega exacto. y comentando todo. Pues bueno, mil gracias, Pablo, por haber venido. De verdad, un placer. Y a vosotros, hasta aquí el episodio 18. 18, madre mía, de Rating, Influencer Rating de valoración. Mil gracias a todos. Mil gracias, Pablo. Hecho. Mil gracias a Palette de Podcast, que sois unos cracks. Y nada, hasta aquí. Muchísimas Fantástico. gracias. A ti.